La neuropatía por la diabetes es de las complicaciones más frecuentes y además de eso, afecta la calidad de vida, genera un montón de síntomas que van de ligeras molestias a síntomas más graves. No solo es la molestia, el entumecimiento, hormigueo en los pies, en las manos, lo que nos preocupa. Preocupa, además de eso, que este problema avance a tal grado que sea ya prácticamente irreversible y que ningún tratamiento te quite los síntomas. Además, esta neuropatía que en un principio afecta a los nervios más largos o más lejanos al cuerpo, manos, pies, también pudiera en algún momento afectar los nervios del corazón y entre otras complicaciones, por ejemplo, los nervios del estómago, nervios del intestino, causando severas complicaciones y que te van a afectar gravemente tu vida. Por eso es importante estar bien alerta a estos síntomas y sobre todo tener un diagnóstico correcto, porque no todas las personas con diabetes tipo 2 tienen neuropatía por el azúcar. Puede ser que tengan otro problema y de eso vamos a hablar en este video. ¿Qué otros causas de neuropatía hay que estar bien alertas? Porque si el diagnóstico es incorrecto, el tratamiento, por supuesto, también lo va a hacer. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y te agradezco que estés conectado en esta sesión en vivo o que estés viendo el video de forma diferida. Para mí es un espacio donde te comparto lo que yo he aprendido, he observado y que creo que además te puede ayudar para que tomes mejores decisiones al respecto de tu salud. Y el tema de hoy que vamos a revisar me parece bastante importante, la neuropatía grave más que nada y casi siempre uno también como médico pecamos, ¿no? Vemos a alguien con neuropatía o síntomas de neuropatía, luego pensamos que es el azúcar, que es la diabetes, y el error ahí, aunque sí es cierto, es la causa más común, el error es ya no pensar en otras posibilidades, encasillar a esa persona con neuropatía por diabetes, cuando a la mejor ni siquiera es eso el problema, sobre todo cuando hay síntomas atípicos. Uno observa que no es la presentación clásica de una neuropatía por diabetes, como que hay ciertos elementos que no cuadran y es donde uno tiene que empezar a sospechar que a lo mejor hay algo más, que es lo que vamos a revisar en este video. Entonces, el problema es que, número uno, es un síntoma común. La gran mayoría de las personas tenemos en algún momento alguna forma de neuropatía, ya sea por que le llaman atrapamiento, inflamación, por hacer actividades, hacer esfuerzo, infecciones por medicamentos, por picos de azúcar. La mayoría vamos a tener algún grado de síntomas asociados a esa neuropatía. Ahora, neuropatía implica un daño en los nervios. Uno puede tener síntomas, pero que no necesariamente tengamos cambios irreversibles en los nervios. Es un síntoma muy común, incapacitante en algunos casos, como por ejemplo está la famosa gastroparesia diabética, por ejemplo, o intestino que le llaman a veces intestino perezoso, en el cual el estómago prácticamente ya no se mueve y estas personas tienen gran dificultad para comer. Pueden comer muy poquito, porque si la meten gran cantidad de alimento o de líquidos, empiezan con náusea y vómito, porque prácticamente el estómago está paralizado literalmente, así se le conoce, gastropatía o gastroparesia diabética. Otro síntoma o complicación grave, muy incapacitante, también son, por supuesto, ilio. Ilio significa que ese intestino casi no se está moviendo, casi no tiene peristalsis, casi no tiene movimiento, que también puede ser una complicación asociada a la diabetes y otras complicaciones graves, ¿no? Neuropatía también te puede generar, por ejemplo, Alzheimer, un temblor esencial, arritmias, que tengas problemas en los nervios que controlan o regulan la frecuencia cardíaca, los latidos del corazón, también pudiera ser un síntoma o un signo de esa neuropatía. En algunos casos, no sé si habrás escuchado la palabra disautonomías. Una disautonomía es cuando el sistema nervioso se sale de control. No hay un sistema que lo regule de tal forma que de repente se activa mucho
puede haber taquicardia, sudoración, desmayos, problemas con la presión arterial, náusea, vómito, diarrea, problemas para contener la orina o cierto grado de incontinencia, o bien ese sistema nervioso se deprime mucho, baja mucho su intensidad, sueño, no sudas, tus latidos cardíacos son muy despacios, problemas con la presión arterial, problemas cognitivos con la memoria, con la concentración, con la atención. Y ese sistema nervioso, cuando hay disautonomía, se vuelve muy complicado de manejar. Esos son casos de neuropatía grave, que bien las causas son diversas, no a fuerzas, ese es el primer mensaje de este video, no a fuerzas, aunque se padezca de azúcar, estas complicaciones son por ello. Puede haber algo más aparte de ese azúcar, o bien puede que ni siquiera sea la glucosa el problema. Aunque el azúcar está ahí en 120 o 130, no necesariamente a ese grado nos puede generar cierta neuropatía. Es un problema también mal diagnosticado y maltratado. Generalmente se observa. Nuevamente volvemos a lo mismo. Hay síntomas, entumecimiento, hormigueo en los pies, en las manos, progresivo, que no mejora con nada, con ningún medicamento, con ningún suplemento. Y ves a la persona que en realidad no está tan descontrolado, pero claro, tiene la etiqueta aquí, lamentablemente así funciona el sistema médico, de que tiene diabetes o tiene problema de azúcar. Eso hace que cuando esa persona acuda a consulta o a valoración, simplemente el antecedente, ¿tiene usted diabetes? No, es neuropatía por diabetes. Ahí te va el medicamento y es que no me sirve, ahí te va otro medicamento. No me sirve, hay que subirle la dosis y así, ¿no? Pero pierden esa intención de seguir indagando qué más pudiera tener esa persona, porque bueno, neuropatía por diabetes tiene cierto comportamiento y que en la mayoría de los casos es una complicación bastante manejable. Si estamos viendo que nomás no, o hay síntomas atípicos, pues a lo mejor ni siquiera es por el azúcar, ¿no? Y aquí te va un ejemplo para ponerte un poco más claro el contexto de la situación. Supongamos que una persona, es un caso real, ¿no? Hombre, aproximadamente 55 años, acude a valoración médica porque tiene un entumecimiento, un hormigueo, un dolor como tal cual lo describe, un dolor como de electricidad en los pies, en las piernas principalmente, un poquito en las manos, sí, sí lo tiene, pero más que nada es en los pies, no lo deja dormir, no lo deja caminar, no lo deja trabajar a gusto. Y él dice, tengo años con neuropatía, ya tomé todos los medicamentos sabidos por haber, ya fui con un montón de neurólogos y ese dolor no se me quita. Y todos me dicen que tengo neuropatía por diabetes. Vemos los estudios y, por ejemplo, aquí sale la hemoglobina glucosilada en 7.5, que es la 1C. Vemos que esta persona usa insulina y vemos que esta persona también usa medicamentos para bajar el azúcar. Uno podría decir, bueno, la glucosilada en 7.5 no está tan alto, pero ojo, usa insulina y usaba 30 unidades y usaba metformina aparte. ¿A qué voy con esto? Que esta hemoglobina glucosilada está enmascarada, ¿no? Por tanto medicamento. En realidad, si le quitamos la insulina, si le quitamos los medicamentos, claro, el azúcar va a subir. Pero también va al otro punto importante. Aquí lo normal o lo tradicional, por así decirlo, es que uno se enfoque en bajar el azúcar con medicamento o con insulina. Sin embargo, bajar el azúcar no es lo mismo que tratar la diabetes, es diferente. Tratar la diabetes es tratar de identificar, revertir o eliminar las causas, los problemas de fondo que te están subiendo ese nivel de azúcar, porque son esas causas de fondo, al final de cuentas, lo que te generan esa neuropatía, siendo el azúcar alta un intermediario en ese proceso. Entonces, vemos a esta persona así. La propia insulina, si es una persona, porque así hizo los análisis, tiene resistencia a la insulina y además se inyecta insulina, la propia insulina puede generar neuropatía o te puede perpetuar el problema. Y es un señor que ha ido con un montón de doctores, especialistas en diferentes áreas, que le han hecho varios estudios y le dicen que es el azúcar, pero no, 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 no. El azúcar es un signo o un síntoma de algo más de fondo, ¿no?
Entonces aquí, por ejemplo, el objetivo no es tanto, claro, si hay dolor, hay que dar medicamento para quitar los síntomas, por supuesto. No podemos dejar a alguien con sufrimiento, claro que no. Hay personas que tienen molestias muy leves y que prefieren no tomar medicamento y se esperan a que se revierta la neuropatía. Si ustedes buscan el segundo mensaje de este video, ¿no? Si ustedes buscan neuropatía, neuropatía diabética, neuropatía por diabetes, pronóstico o tratamiento, van a encontrar que generalmente no se revierte, pero esto no es cierto. La mayor parte de los casos se puede revertir, a no ser que de plano ya esté muy avanzado el problema y que ya no se pueda hacer nada, ¿no? Pero son muy pocos los casos. Me han tocado casos como estos, por ejemplo, así como el que ves en pantalla, hombre, 50 y tantos de edad, con ese nivel de azúcar, insulina, medicamento, igual batallan un montón con los síntomas y cuando existe duda, que vamos a hablar un poquito más adelante, hay un estudio que se llama electromiografía. Cuando uno no ha dado con el diagnóstico y quiere saber qué tipo de neuropatía es, neuropatía periférica, existe este estudio. Me tocó un caso de un señor que se hizo el estudio y efectivamente el reporte dice daño severo de ciertos nervios de cierto tipo que vamos a tocar un poco más adelante. Entonces, en este caso hay que enfocar en las causas, por supuesto, que le están generando la neuropatía. Si hay resistencia a la insulina, pues los carbohidratos, bajar el azúcar, picos de azúcar, el ayuno intermitente, principalmente a la par de que uno va bajando medicamento. Si no, esa neuropatía jamás va a ceder. Pero también te lo pongo de esta forma. Me ha tocado, en este caso vamos a hablar de una mujer de 60 años de edad que tiene aquí su hemoglobina glucosilada 6.2, no usa insulina, no usa medicamento. El azúcar en la mañana 100, 115, 120, más o menos. Igual, mucho dolor, muchas molestias, sobre todo en las plantas de los pies, magnesio, potasio, ácido alfa lipoico, medicamento que ustedes quieran, no le quita las molestias por completo. Esta señora va a diferentes médicos a consulta y todo el mundo, como ven el antecedente, es que tengo prediabetes. No, pues es por eso. Y ya le dejan de buscar y únicamente siguen la misma trayectoria. Quieren tratar el problema haciendo exactamente lo mismo. Y si uno hace lo mismo, pues obtiene los mismos resultados, ¿no? Entonces, aquí en este caso, por ejemplo, uno ve el azúcar 6.2, ves la glucosa en 115, 120, le preguntas cuánto tiempo ha estado así. No, pues 5 años, 10 años. A ver, según la diabetes es progresiva tipo 2, la diabetes tipo 2, progresiva significa que si empezó hace 10 años con el azúcar así, para hoy pues debería estar peor, ¿no? Si lo tenían 115, la enfermedad progresa, el azúcar debería subir y el páncreas debería perder función. Sin embargo, eso no ha pasado. Ese azúcar se ha mantenido exactamente igual desde hace 5 años, 10 años, no usa medicamento, como que algo no cuadra, ¿no? No es el azúcar el problema. Y ahí uno empieza a investigar qué más pudiera ser, porque hay una gran variedad de posibilidades que hay que considerar, inclusive porque para eso son los estudios. Cuando uno está, entre comillas, bastante seguro de cuál es el diagnóstico, aún así, a veces es conveniente hacer ciertos estudios para comprobar lo que estamos pensando, porque puede ser que también uno se equivoque y ahí tenemos, los estudios son una herramienta a la mano, ¿no? Que corrobora lo que uno está pensando o bien ayuda a detectar otras posibilidades. Entonces, me ha tocado muchas veces azúcar tantito alto y ya le atribuyen la neuropatía a ese problema. Esto no es así. La neuropatía por diabetes usualmente ocurre en alguien que ha tenido el azúcar, claro, muy alta, más de 180 generalmente por bastante tiempo, ¿eh? Por bastante tiempo, o bien que ha tomado mucho medicamento, como lo vemos en el ejemplo anterior, mucha insulina, mucho medicamento, aunque el azúcar esté bien, porque ahí entonces el problema es causado por los medicamentos. ¿Qué pasa con esta neuropatía por diabetes? Véanlo de esta forma. Cuando los nervios son dañados en una persona que tiene diabetes o tiene azúcar alta,
situaciones. Y aquí en la imagen te quiero señalar dos cosas, porque de eso depende y eso es lo que mide el estudio, la electromiografía. Los nervios periféricos, nervios centrales son los de acá del cráneo, del cerebro, de eso no vamos a hablar en este video. Nervios periféricos, póngale usted las manos, los pies, los brazos, por ejemplo, intercostales, esos son nervios periféricos. Tienen varios componentes, pero dos de ellos particularmente importantes. Tienen mielina, como se ve en la imagen, y luego tienen lo que se llama el axón. El axón prácticamente es como el alambre, por así decirlo, el alambre del nervio, el cordón, como quien dice. Y la mielina son como unas capas de grasa alrededor de los nervios, que son producidos por ciertas células que se llaman células de Schwann cuando estamos hablando de los nervios periféricos. Esa mielina, esa capa de grasa, es muy importante para que la transmisión nerviosa, que al final de cuentas es electricidad, fluya rápidamente. Si esa vaina de mielina está afectada, ya la transmisión neuronal ya no va a ser igual de efectiva y además, te va a generar los síntomas clásicos de neuropatía: electricidad, entumecimiento, hormigueo, calambres, que cuando es por diabetes casi siempre empiezan las manos, en los dedos y en los pies. Si vemos que es una neuropatía que empieza en la cara, híjole, difícilmente es diabetes, a menos de que sea una complicación de algo más, ¿no? Virus de herpes zóster, u otra situación, pero generalmente empiezan los pies en las manos. Esa es la presentación clásica de tiempo en alguien que ha tenido el azúcar alta por mucho tiempo. Si yo comienzo hoy con azúcar alta en 180, 200, en una semana, claro que no voy a tener neuropatía. A lo mejor tengo síntomas, pero no un daño irreversible. No sé si me explico. ¿Por qué es importante esto? Por dos razones. Porque el estudio que les voy a comentar, la electromiografía, nos dice dónde está el daño, si el daño lo tiene la mielina o el daño lo tiene el axón. Si el daño es la mielina, se le llama una enfermedad desmielinizante y hay ciertas causas que hay que descartar. Si el estudio me dice es un daño en el axón, una neuropatía axonal, una lesión axonal, hay otras causas. Entre ellos, claro, comparten algunas enfermedades que, por ejemplo, la diabetes te puede generar daño principalmente axonal, pero también un poquito de mielina, ¿no? Pero sí, las causas es diferente y nos ayuda mucho para saber en dónde está el problema. Y también es importante el estudio, sobre todo en casos muy complicados, porque si el daño está en el axón, va a ser más difícil regenerar, porque recuerda, el axón es el cordón, es el nervio, es el alambre, es el conducto. Si eso está afectado, va a ser mucho más difícil de revertir. Si el problema es la mielina, es posiblemente de mejor pronóstico, entre comillas, cuando es por azúcar, ¿eh? Porque puede haber otras enfermedades que te afecten severamente los nervios, como vamos a ver a continuación. Entonces, lo más importante es el diagnóstico correcto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de alguien con neuropatía periférica? Número uno, pues los síntomas, ¿no? Los síntomas son muy característicos, muy obvios y la gran mayoría está al pendiente de ellos. Entumecimiento, hormigueo en los pies, en las manos, electricidad, como calambres, como sentir dormido los pies o las manos, sentirlos muy pesados, más de lo normal. Ahí podemos sospechar de que tenga cierto grado de neuropatía sensitiva, por supuesto, porque también alguien puede tener neuropatía y perder la fuerza. Hay personas que eso uno ve durante la exploración física. Hay gente que, por ejemplo, ha venido a consulta y dice: yo tengo neuropatía por azúcar. A ver, siéntese ahí, a ver sus pies, qué siente, la vibración, la temperatura, etcétera. Y sí, ves que la parte sensitiva, la sensación está afectada. Pero luego ves que los músculos también están como un poquito chicos, que se le llama atrofia, y luego ves que no tiene tanta fuerza, que también tenemos formas de medirlo, y luego vemos que los reflejos están totalmente perdidos. El clásico, seguramente ustedes lo conocen, el reflejo de las rodillas, ¿no? Uno lo puede explorar y me ha tocado casos en los cuales casi no hay nada de reflejos.
Y mediante esa exploración uno puede detectar si es un problema, por ejemplo, de la columna. Hay gente que piensa que tiene neuropatía por azúcar y resulta que es una hernia discal, una hernia lumbar, que es el problema. Y como te digo, esa persona ha ido a varios médicos y cuando le preguntan, ¿tiene usted diabetes? Pues él dice que sí, porque hay que decir la verdad, ¿no? De tus antecedentes. El doctor dice, es por azúcar y ya no le buscan. Ese es el problema. Pero aunque sea cierto el diagnóstico, hay que cuestionar, a ver, ¿no habrá algo más? Y a veces cosas tan simples nos pueden hacer la gran diferencia. Diagnóstico correcto es súper importante. Si no, tenemos un tratamiento totalmente correcto. Esta persona que te comento al principio, que tenía la glucosilada así, la insulina así, medicamentos así, yo dije, ok, quitamos insulina, revertimos la diabetes, bajamos medicamento y con el tiempo, porque no va a ser rápido, con el tiempo se le van a quitar los síntomas. ¿Qué pasó? Bajó el azúcar, dejó insulina y ¿qué creen? No se le quitó la neuropatía. Y ahí fue cuando empecé a dudar, a lo mejor no es diabetes como todo mundo le ha dicho, ¿no? Y aquí caemos en cierta polémica, porque si buscamos, la neuropatía no se revierte, doctor. Eso no debería de extrañarle. No, claro que se revierte, por eso me extraña, por eso precisamente me extrañó. Y dije, no, esto no era el azúcar entonces. Sí, tenía el azúcar alta y usaba insulina, pero no era ese el problema. Se hizo estudios para otra patología, ándale, y resultó que tiene una enfermedad inflamatoria, tiene una vasculitis y que eso le está generando eso. Y ya obviamente uno amplía el estudio que tiene esa persona y ya vamos encontrando las piezas del rompecabezas que a veces hacen falta. Entonces, el diagnóstico correcto es quizá de lo más complicado, pero nuevamente para eso son los estudios. Diagnóstico correcto. Es importante también comentar que, hay gente que no tiene diabetes, que no usa insulina, que tiene su páncreas bien, aún así tiene neuropatía más síntomas, no daño en el nervio como tal, síntomas, pero de síntomas de neuropatía, pero por picos de azúcar. También puede ser esa una posibilidad, ¿no? Si ya, vamos súper bien con nuestro tratamiento, ya bajamos medicamento para el azúcar, la resistencia está cediendo, persiste la neuropatía, hay que ver, ¿no serán picos de azúcar? Y hay que cuestionar lo que uno está comiendo. Yo todavía sigo recomendando, en algunos casos recomendando el uso del sensor de azúcar, por ejemplo, o estar checando el azúcar bastantes veces después de comer. Porque es frecuente que la misma persona me dice: "Doctor, pero es que yo como bien, el azúcar no me sube". Yo te creo, pero vamos a revisarlo, ¿no? Y ya lo empiezan a revisar, y sí, se dan cuenta que están teniendo picos bastante pronunciados, de 100 a 200, pero que no lo habían documentado, porque no habían puesto tanto ojo o tanta energía en detectar o descartar esa posibilidad. Picos de azúcar entra ahí. El diagnóstico correcto también nos lleva al segundo punto, que es mejorar tu metabolismo, y es lo primero que tienes que hacer. Piénsalo de esta forma. Los problemas que te generan neuropatía pueden ser muchas cosas, pero el número uno son los problemas metabólicos. Por problemas metabólicos estamos hablando problemas de colesterol, de hígado graso, de azúcar, de tiroides, de inflamación, por ejemplo, falta de vitaminas, falta de minerales, anemia, hígado graso, microbiota. Eso es lo más común que uno tiene que corregir. Ácido úrico, por ejemplo, problemas en los riñones. Eso es lo primero que tenemos que corregir. Aunque tengamos otra patología de fondo, ese es el primer paso, el diagnóstico correcto y luego mejorar tu metabolismo. Y puede que con eso se eliminen por completo los síntomas de neuropatía. Puede que sí. Si no se eliminan por completo, al mejorar esas circunstancias, el tercer punto es eliminar inflamación, que también es bastante común, como en el caso que te comenté previamente, ¿no? Revirtió la diabetes, bajó insulina, bajó medicamento y persistía con la neuropatía. O sea, eso no es normal.
hay que hacer estudios de inflamación en algunas circunstancias y a veces damos con el diagnóstico, ¿no? Ya sea lupus, ya sea vasculitis o simplemente inflamación crónica de bajo grado que te esté generando esa neuropatía, para lo cual existe también un tratamiento que son varios puntos que uno tiene que realizar para ir revirtiendo ese problema. Recuerda, si esa neuropatía no logras revertirlo o no logras detectar la causa, haz simplemente este ejercicio. ¿Tiene usted neuropatía? Pregúntele a su médico cuál es la causa. Si le contesta con dudas o le contesta o simplemente no le contesta, quiere decir que no han detectado cuál es el problema. Si le dicen es el azúcar, entonces, ok, enfóquese en revertir eso primero, pero ya que lo revierta, si los síntomas persisten, vuélvale a preguntar, doctor, pero ya no tengo, antes tenía el azúcar alta y hoy no. ¿Por qué sigo teniendo neuropatía? Y si no le dan razón, entonces hay que pedir otra opinión y seguirle buscando, ¿no? Porque nuevamente esa neuropatía por diabetes es reversible la mayor parte del tiempo. Cuando no es reversible, a lo mejor no era el azúcar, a lo mejor era algo más. ¿Qué es ese algo más? Todo tu metabolismo, recuerda, revisa tu ácido úrico, tu colesterol, tus riñones, tu tiroides y si no, mide la inflamación crónica. En casos de duda, cuando ya se intentaron varias cosas y de plano la situación está muy complicada o hay ahí ciertos elementos que no parecen cuadrar en una neuropatía por diabetes clásica, también considera la siguiente herramienta, una consulta por neurología. La gran mayoría de los neurólogos están súper entrenados para revisar dónde está el daño mediante una exploración física. Esa es su especialidad, entre otras virtudes que tienen. Pedir la opinión del neurólogo puede ser también bastante importante cuando no está seguro del diagnóstico, no le han dado un diagnóstico certero, los tratamientos que le han ofrecido simplemente no le han ayudado. Es momento de pensar en una opinión por un neurólogo. Ellos tienen la capacidad de determinar más o menos qué tipo de lesión tiene usted. Y también tienen acceso, porque ellos se encargan de hacer las electromiografías, que son un estudio que nos va a permitir confirmar dónde está el daño nuevamente. Está el daño en la mielina, está el daño en el axón. Y con eso es una lista, simplemente uno como médico tiene que ver, el daño es la mielina, aquí están las posibles causas. Bien, vamos descartando lo más común a lo más raro. El daño es el axón, pues ahí está la lista de causas, tenemos acceso a eso, yo soy médico internista, y vamos descartando la lista de causas hasta llegar con el problema. Esta neuropatía, si no es, creo que es el otro mensaje de este video, si persisten los síntomas, no haga caso omiso y no haga como que, bueno, pues ni modo, yo tengo estos síntomas, así me toca vivir, voy a tomar medicamento que al cabo me quita el dolor, el magnesio y el potasio y ahí me la llevo. No, no. Porque puede ser que sea algo tan simple como los picos de azúcar, pero también puede ser algo un poquito más complejo. Estas vasculitis atacan gravemente. Mira, déjame te lo digo de esta forma, y que lo vi, no te puedo decir muchísimos, porque la verdad no son patologías que uno se encuentre todos los días, pero sí bastantes veces. Me tocó ver muchos señores y señores, casi siempre mayores de 40 años. Jóvenes es relativamente raro que tengan esta situación. Igual, comenzaron con entumecimiento, hormigueo en los pies, electricidad, todo bien. No, pues es que es el estrés, el ácido úrico. Va, les daban medicamento, potasio y otras situaciones, y ahí más o menos se las estuvieron llevando unos 2, 3, 4, 5 años y de repente les da una embolia cerebral, les da un ataque y ya no tienen movilidad o fuerza de un lado del cuerpo. Llegan, uno hace estudios, a ver, embolia, ¿y qué creen? No hay embolia, no hay sangrado. Y es cuando uno ya se empieza a extrañar, ¿no será algo más? Y claro,
Me tocó verlo muchas veces. Hacíamos estudios, resonancias magnéticas, estudios para descartar enfermedades autoinmunes o un poco menos infrecuentes y sí, muchas veces ese era el problema. Y que llegaron a tal grado por hacer caso omiso de esos síntomas. El sistema nervioso se encarga de percibir información del exterior, integrarlo, darle un significado para que te ayude a tomar decisiones y también, obviamente, regular ciertas funciones que uno no tiene control, ¿no? El sistema nervioso no te pide permiso para regular la temperatura, de regular la frecuencia cardíaca, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay otras situaciones en las cuales sí te está avisando. Entonces, si tienes esas punzadas, tienes una sensación rara, tu cuerpo te está tratando de decir algo, algo no anda bien. ¿Qué es? Pues te corresponde a ti, junto con tu médico tratante, llegar al diagnóstico correcto. Escucha tu cuerpo. Si estás con esas molestias, pregunta si tienes un diagnóstico correcto y certero. Si tú ves que no te dicen tu diagnóstico con bastante seguridad, o bien te sacan la vuelta a esa pregunta, porque para eso los doctores estamos entrenados, desafortunadamente, si te sacan la vuelta, ponte a pensar, no hagas caso omiso y busca la causa. Puede ser un signo de algo más grave que eventualmente ya no vas a poder revertir. Si lo detectas a tiempo, todavía tienes posibilidad de revertir ese daño. Recuerda, nomás no han llegado al diagnóstico, tienes la posibilidad de acudir con un neurólogo a hacer una electromiografía. Y si no hay ese estudio a la mano o no es tan accesible, hay muchas otras causas que se pueden descartar para encontrar el diagnóstico oportuno. Los medicamentos son buenos, claro, porque hay gente que no puede vivir con tanto dolor y que ese medicamento le alivia el sufrimiento. Pero en últimas, esos medicamentos no te van a resolver el problema, únicamente te van a quitar el síntoma y no es malo, cumplen esa función. Lo malo es no seguir buscando la causa. No todas las neuropatías son por azúcar, no. Hay que descartar también otras posibilidades. Y si el azúcar no ha estado tan alta como en el ejemplo anterior, lo más seguro es que no sea por azúcar el problema y que haya algo más de fondo que haya que descartar. Bueno, espero que este video de neuropatía grave te haya gustado y te haya aportado una perspectiva un poco diferente del problema. Es una situación muy común que no se diagnostica y que generalmente cuando vemos a alguien que tiene azúcar o diabetes, dejamos de esforzarnos, dejamos de buscar la causa, tanto nosotros los médicos como las personas, pero es un error. Esa neuropatía puede ser algo más, puede inclusive haber 2, 3 problemas que te estén generando esta neuropatía. Se me olvidó comentarte, la diabetes afecta los nervios por diferentes mecanismos. Azúcar alta es uno, pero también afectación microvascular. De hecho, así se considera una complicación crónica que requiere tiempo. Si te acaban de detectar o apenas tienes poco tiempo con el azúcar alta, no es neuropatía. Se requiere tiempo para que tengas ese problema. Microvascular afecta la circulación y afecta a esos pequeños vasos. La diabetes también te puede estar afectando mediante inflamación, por supuesto. Son varios los mecanismos a través de los cuales genera esa neuropatía. Y si son varios mecanismos, entonces lo que tienes que hacer son varias cosas para revertir ese problema. Ok, bien. Este tema de neuropatía es bastante común, pero la medicina afortunadamente ha avanzado mucho y tenemos muchos estudios a la mano para encontrar el diagnóstico correcto, muchas opciones de tratamiento que le pueden ayudar, uno, a quitar los síntomas y dos, encontrar la causa de fondo o las causas de fondo, evitar que ese problema progrese a algo mayor cuando ya no se puede hacer nada y pues eliminar el problema, ¿no? ¿Cuál es el objetivo o debería ser el objetivo de la medicina? Encontrar el problema y remediarlo o curarlo en los casos que sea posible. Bien, vamos a ver qué preguntas puedan tener relacionados con el tema y les recuerdo el número del consultorio, aquí está, lo ven en pantalla, pueden llamar o mandar un mensaje vía WhatsApp
Si yo estoy en Tijuana, México, si hablan de otro país, hay que escribir primero el signo de más 52 y después el número de teléfono para poder enviar un mensaje y ahí le van a dar la información sobre los distintos servicios que tenemos para ayudarle con los temas relacionados a su metabolismo y sobre todo a ese síndrome metabólico. Bueno, vamos a pasar aquí a las preguntas que tienen relacionadas al tema y primero que nada, un saludo a la señora Esther Romero, gracias por estar aquí conectada y espero se encuentre bastante bien y parece ser que acá en Baja California, en México, el clima ya está cambiando, parece ser porque nomás no tenemos calor, no me quejo, ¿verdad? Y vamos a ver cómo evolucionan los próximos días. Ok, vamos a ver aquí, dice... Muchas gracias, Erika Cárcamo, por sus palabras. Espero que este video le ayude y le motive, si es que tiene neuropatía y si no, que se lo comparta a alguien que sí tenga, para que no se quede conforme con ese diagnóstico que le están dando, ¿no? Es neuropatía por azúcar y ya dejar de buscarle error. Hay que buscar, buscar, porque puede ser que nos llevemos sorpresas y encontremos algo más que no se está detectando y que por eso esa persona no mejora con esa complicación y que no solo eso, que con los años va a tener seguramente una complicación irreversible, pues que se puede revertir si uno comienza a buscar cuál es cuál es el problema. Aquí comenta el señor Jaime Ayala. Dice, me arden mucho la planta de los pies. Es el síntoma más común de neuropatía sensitiva. Tener esos síntomas, lo más probable es que sí sea una neuropatía, pero no necesariamente por el azúcar, ¿eh? Es lo más común, sí, pero no necesariamente. ¿Qué hay que hacer? Pues iniciar los estudios, ¿no? Saber qué tiene, saber su metabolismo, yo creo sería el primer paso. Raquel LS, buenas tardes, dice, sufro de ardor en la planta de los pies y dolor en la palma derecha de la mano. Ok, eso también pudiera ser un síntoma de neuropatía. Si es mucha molestia, pudiera usted tomar un medicamento para el dolor, dolor neuropático, que generalmente no es ibuprofeno, no es naproxeno o paracetamol, no. Estamos hablando de otro tipo de medicamentos y lo primero es ver cómo está su metabolismo. Hágase estudios y también para todos los demás, ¿no? Colesterol, azúcar, resistencia a la insulina, tiroides, ácido úrico, electrolitos, riñones. Ese es el primer paso. Ver cómo está el metabolismo, porque es de lo más común. La gran mayoría de las personas va a mejorar esa neuropatía si mejoran su metabolismo. Ese sería, yo creo, el primer paso. Maru del Valle, le mando un saludo, espero se encuentre usted muy bien. Dice, yo tengo por las noches algo de calor en la planta de los pies y de pronto no quiero ni sentir las cobijas encima. Ok, eso tendría que ver con alguna neuropatía, sí, correcto, pero también neuropatía y a lo mejor inflamación crónica, ¿eh? Porque esa sensación, así como usted lo describe, puede ser el nervio, sí, pero también puede ser la piel, también puede ser los tendones, también puede ser el músculo, ¿no? Para eso son los estudios, para saber exactamente qué es lo que está sucediendo. A mí sí me suena a un tipo de neuropatía y hay que volver a revisar cómo está todo su metabolismo. Sí pudiera ser, efectivamente. Ok, vamos a seguir aquí con los comentarios que tienen. Rocío Rosas, que le mando un abrazo, igualmente espero se encuentre muy bien. Nos manda un saludo desde Acapulco. A ver, este comentario que tenemos por aquí, dice Laura Iriarte, me dio herpes zóster y por primera vez en mi vida estoy prediabética y con dolor de neuropatía. Ok, el herpes es una infección por un virus que generalmente afecta, bueno, en este caso, los nervios, causa como unas ronchas en la piel, se pone muy rojo esa zona, arde, puede dar comezón, pueden salir como unas vesículas que se llaman o unas pequeñas como ampollas en la piel. Lo más común es aquí como las costillas, le llamamos la zona intercostal, eso es lo más común,
pero puede suceder en cualquier parte del cuerpo, ¿no? En los brazos, en el cuello, en la espalda. Lo más común es intercostal. Cuando un médico, nosotros vemos a alguien con herpes zóster, adultos, adultos. En niños puede ser un poco diferente. Vemos a alguien con herpes zóster que el diagnóstico es únicamente visualizando. este, lo primero a considerar es que no sea diabetes, correcto. Si no hay diabetes, entonces ya se abre una amplia gama de posibilidades, pero todas ellas van encaminadas a detectar qué te está debilitando ese sistema inmunológico. Es la comida, es el sueño, es la tiroides, te faltan minerales, es el estrés, son infecciones, es porque toma usted algún otro medicamento. El otro contexto muy común en el cual uno ve este tipo de lesiones es en gente que está bajo quimioterapia, por ejemplo, o algún tratamiento para bajar su sistema inmunológico, por ejemplo, aquellas personas que tienen lupus, artritis reumatoide, esclerodermia o algo así, toman esteroides y otro tipo de medicamento, ¿no? Bajan las defensas, salen esas lesiones. El problema con ese tipo de infecciones, herpes zóster, es que afecta tu nervio y puede generar neuropatía, neuralgia crónica, puede generar dolor casi permanente por el tipo de daño que se da en el nervio. Y ese tipo de daño es principalmente axonal. Axón es el cordón del nervio, es el alambre. Y generalmente hay bastante gente que tras padecer herpes zóster quedan con dolor por meses, años con dolor y que requieren medicamento. Ahí hay que ver y hay que apresurarse a mejorar el metabolismo, bajar inflamación principalmente y subir ese sistema inmunológico, regular las defensas del cuerpo y darle tiempo para ver si ese nervio se regenera y ese dolor crónico desaparece, que es la complicación más común, el dolor postherpético de esas infecciones. Y usted me dice que tiene prediabetes, hay que ver si es cierto, ¿no? Porque frecuentemente me ha tocado personas que me consultan, es que yo tengo prediabetes y los entiendo, ¿no? Pero al verlos es porque así eso le han dicho sus médicos. Pero vemos los estudios, claro que no hay resistencia a la insulina. A veces es la inflamación, a veces el cortisol, en ocasiones la calidad del sueño, no sé, diferentes posibilidades. Nuevamente, prediabetes no significa un paso a la diabetes. Prediabetes significa alarma prendida. Tu cuerpo ya tiene una alarma de que algo no anda mal. No necesariamente puede ser la resistencia a la insulina, el páncreas, la diabetes, no. Es una alarma de que algo por ahí anda mal. El sueño, la nutrición, la tiroides, las emociones, no sé, diferentes posibilidades y hay que, pues empezar, ya lo comentamos, por mejorar su metabolismo, ¿no? Herpes zóster es una causa también de neuropatía, por cierto, se puede prevenir se puede prevenir y lo más importante es, número uno, pues que no quedemos con dolor, ¿no? Porque sí lo he visto, queda el dolor bastante tiempo que se vuelve incapacitante. Aquí pregunta Lisbeth Rascón, ¿me puede informar del pie de Charcot? Ok, am, eso también lamentablemente se ve mucho en los hospitales. Yo trabajé en un hospital de salud pública que se llama el Seguro Social, aquí el IMSS en México, y claro, se ve un montón de casos, sobre todo en el servicio de cirugía, ¿no? El pie del charcot, vamos a definirlo de esta forma muy breve y rápida para seguir con las demás preguntas. La diabetes afecta los pies, ¿no? Existe la complicación del pie diabético, que es complicación de la circulación, de los nervios, de tu sistema inmunológico y también afecta las articulaciones. El pie de Charcot es cuando ese pie diabético está tan afectado que ya afectó los huesos, ya afectó la articulación, como quien dice. Ya el pie ya no lo pueden apoyar, ya no pueden caminar porque está muy afectado ese hueso. En casos bastante avanzados se genera algo que se llama osteomielitis, que es una infección del hueso.
Cuando es así el grado de pie de charcot, como me lo están aquí preguntando, es un pie diabético muy avanzado, véanlo de esa forma, que hay que tomar cartas en el asunto rápido. Pero también les comento, pie de Charcot frecuentemente ya casi ameritan cirugía, la gran mayoría, lamentablemente, y estamos hablando de amputación. No todos, no todos, pero sí muchos casos con pie de Charcot. Nuevamente, ya está afectado el hueso, toda la articulación del pie. Cuando alguien tiene pie diabético leve, por así llamarle, tiene cambios leves en la piel, resequedad, una llaga muy leve que le está cerrando, las uñas, a lo mejor hay un poco de hongo, a lo mejor la coloración de la piel ya está alterada, ya hay datos incipientes de pie diabético, pero muy leve, que se puede revertir sin cirugía. Pie de Charcot ya es algo bastante avanzado, ¿no? Ok, vamos a ver aquí, dice el señor Kimley, saludos igualmente para usted, espero se encuentre muy bien. Gracias por su comentario y espero que esto le ayude para orientarlo, ¿no? Con ese tema de neuropatía que la mayoría tenemos en algún momento y más las personas que tienen azúcar alta. Ahora, también tiene que ver mucho la sugestión. Me ha tocado muchos casos que se sienten bien, todo al 100. Se hacen los análisis, van al doctor, le revisan los estudios. Claro, ¿quién no llega preocupado al doctor? Todos, ¿no? Hasta yo que soy doctor, cuando voy a la consulta, porque yo también me atiendo, voy preocupado, ¿no? Bueno, uno va al doctor, te sientes bien y te dicen, tiene usted diabetes. También ahí tiene mucho que ver la forma en cual te están interpretando tus análisis, ¿no? Tiene usted diabetes. ¿Qué vas a tener? ¿Neuropatía? Pues claro, pero es por su gestión. Que te digan que tienes diabetes es un duelo, es un dolor, es una angustia. No sé, a lo mejor estás reviviendo experiencias que viste con tus hermanos, con tus papás, y eso te trae recuerdos. Sales del consultorio con los pies ardiendo y eso que entraste bien. O sea, no va por el azúcar, va también la sugestión, que uno está frecuentemente, pues, pensando en esas complicaciones porque se habla mucho, ¿no? Cuídate del azúcar porque si no te va a pasar esto. Y cuando uno empieza a pensar en lo que me va a pasar, genera mucha ansiedad y también te puede generar esos síntomas. Esto, gracias por el comentario, porque mucha gente no tiene neuropatía por azúcar, tiene ansiedad, tiene miedo, tiene estrés, tiene preocupación o tiene otra situación que también hay que abordar. En algunos casos no hay que hacer ningún estudio para documentarlo porque es evidente, incluso la gente lo reconoce, pero en algunas circunstancias también pudiera ser recomendable, que es un diagnóstico que también te puede generar neuropatía, el cortisol. Problemas del cortisol pueden generar esa neuropatía, por supuesto, te puede afectar de diferentes formas. Ok, espero se encuentre muy bien, señor Kimley. Un abrazo, ¿eh? Tere Díaz dice, buenas noches, ¿a qué hora es el en vivo? Soy de Costa Rica, a las 7 p.m. hora de Ciudad de México, 7 p.m. hora de Ciudad de México y esperamos verla por acá un poco más seguido, ¿eh? Gracias por estar aquí conectado este, y por su comentario. Dice aquí Erika Cárcamo, ¿cómo se hace un examen de neuropatía? El número uno es acudir a consulta médica, ese es el número uno, porque hay que ver todo el contexto, qué edad tiene, qué tratamiento ha llevado, el peso, su azúcar, su metabolismo, ese es el número uno. Dos, los estudios generales de rutina, ¿no? Para ver cómo es el metabolismo. Eso es lo primerito y lo primero que se tiene que trabajar. Y dependiendo de esa evaluación y de cómo le vaya con el tratamiento inicial, a lo mejor hay que ir pidiendo otros estudios, sobre todo si hay síntomas que no cuadran. Síntomas atípicos se podrán decir, no sé, por ejemplo, que alguien que me diga, tengo ardor en los pies, ok, pero tampoco tiene nada de reflejos en las piernas y veo que los músculos tienen un poco de atrofia y me dice que batalla con estreñimiento, batalla por orinar, hay algo ahí no anda muy bien, me sugiere que a lo mejor es la columna, uno le pide estudios para la columna, ¿no? Yo creo que ese sería lo primerito y después de ahí
descartar lo más común y después lo menos frecuente, ¿no? Lo importante es llegar al diagnóstico. Si en la evaluación inicial tenemos el diagnóstico correcto, a lo mejor no es necesario ahondar y pedir todo lo demás. No, siempre y cuando sea necesario. Ok, aquí le mando un saludo y gracias por su comentario a Flor María Jiménez, que nos manda un saludo desde Medellín, Colombia. Gracias y espero que esta información le ayude bastante. Aquí dice Tata Riveros, buenas noches, igualmente. ¿Qué hacer por neuropatía periférica? La cara está torcida y el ojo apagado. Ok, eso también, gracias por su comentario y le agradezco que comparta. Eso no es una neuropatía como tal clásica del azúcar, de la diabetes. La neuropatía clásica del azúcar es manos y pies. Eso es lo clásico. Pero como les dije al principio, a veces te puede afectar de diferentes formas. Las parálisis faciales, a lo mejor es eso lo que usted me está diciendo, la parálisis facial es otro ejemplo de neuropatía periférica y que te afecta el nervio de la cara, generalmente es de un lado, derecho o izquierdo. Y así como lo está escribiendo, la cara torcida, sí, hay asimetría facial y el ojo apagado. No sé si se refiere a que el ojo está con el párpado caído o que no lo pueda abrir muy bien. Si es una parálisis facial, casi siempre es por infecciones, pero también uno lo ve bastante frecuente en la gente que tiene azúcar. Pero aquí hay que tener cierto cuidado y cierta reserva. Uno puede ver a una persona con azúcar muy alta tener parálisis facial. Ah, es parálisis periférica. Dale medicamento y en 2, 3 semanas vemos cómo sigue. Eso puede ser un error. Porque si vemos que, a ver, tiene el azúcar muy alta, tiene el colesterol muy alto, y no estoy hablando de usted, no es un ejemplo para exponer el punto y explicarle su pregunta. Si vemos a alguien con parálisis facial, tiene el azúcar alta, tiene colesterol muy alto, presión muy alta, toma un montón de medicamentos, resistencia a la insulina, hígado graso, ay, canijo, a lo mejor hay que pensar si no fue una embolia, por ejemplo, que pudiera ser. ¿Qué pasaría si uno dice, ah, es por el azúcar, parálisis facial, hombre, nomás dale medicamento y ya? Y dejas avanzar el problema de sangrado o de embolia cerebral. Eso puede generar consecuencias. Yo creo que aquí nada más los neurólogos podrían aseverar con bastante precisión si es una parálisis facial periférica o bien de origen central, ¿no? Uno, pues tiene más o menos entrenamiento, experiencia, pero ay, más vale precavido, ¿no? Hacer un estudio. Tomografía de cráneo, no salió nada, perfecto, todos tranquilos, no fue nada central y a lo mejor sí es una neuropatía periférica como tal. Aquí, además, les comento, no solo es por azúcar, ¿eh? Uno puede tener el azúcar alta y tener parálisis facial, pero no necesariamente. Hay gente que no tiene azúcar y tiene aún así parálisis facial, es lo que les digo. No hay que atribuirle todos los problemas de neuropatía al azúcar porque puede haber otras circunstancias, otros detalles. El señor Beto Aprendiendo Juntos dice, me dio medicamento, nunca lo tomé escuchando sus en vivos, ok, gracias. Empecé a tomar magnesio. Y hoy que he bajado mi A1C o la hemoglobina glucosilada, los síntomas de neuropatía bajaron bastante, correcto. Y eso confirma que la neuropatía por diabetes es reversible. Ay, aquí tienen la primera parte del comentario, ¿no? Dice, yo tenía ardor en la planta de los pies y me daban como piquetes en la noche, eran peor y como dice usted, eso me decía el doctor es por tu azúcar alta, se te dañaron tus nervios y nunca se te va a quitar. Pero luego usted nos dice que empezó a revertir y que los síntomas mejoraron. ¿Eso no es revertir? Pues entonces que alguien me lo explique, ¿no? Si no va a revertir, significa los síntomas van a estar ahí casi siempre y que tienes que tomar el medicamento de por vida. ¿Cómo es posible que la gente deje de tomar medicamentos para neuropatía y se le quitan los síntomas de neuropatía? Esto implica que es reversible la mayor parte de los casos, pero hay que tener un diagnóstico correcto, un tratamiento correcto y no confiarse con el diagnóstico. Ah, es el azúcar.
puede ser que no. Nosotros los médicos, a pesar de todo, de nuestro lado bueno y nuestro lado malo, tenemos cierta experiencia que podemos ver situaciones que la gente que no es, no labora en el área de salud o no tiene estudios profesionales en cierta área, a lo mejor no ha visto, porque probablemente tenemos una ligera ventaja que es la experiencia. Uno ha visto miles y miles y miles de casos, miles de anécdotas de maestros, de formas de pensar diferente que te van generando conocimiento con el tiempo, ¿no? Entonces, aunque uno crea que está totalmente seguro que es neuropatía, puede ser que no, puede que haya algo escondido por ahí que no se está detectando y que para eso son los estudios. Tenemos duda, están los neurólogos, especialistas en nervios, porque el pedir ayuda también es una parte importante de uno atenderse. Pues gracias por su tiempo, por haberse conectado en esta sesión, miércoles 29 de mayo. Yo soy el doctor Antonio Cota. Espero haberte ayudado con este tema y que te haya gustado el video. Te veo la próxima sesión y te agradezco mucho tu tiempo y tus comentarios. O bien, si está usted viendo este video de forma diferida, lo invito a conectarse un poco más seguido, si le es posible. Entiendo que hay situaciones de cada responsabilidades de la vida diaria, pero aquí estamos tratando de contestar ciertas preguntas, resolviendo algunas dudas. Que estén muy bien, buenas noches, descansen, los veo la próxima semana, la próxima sesión, ¿eh? Hasta luego, que estén muy bien.